Buenos días, mi nombre es Ludivia Bobadilla González, soy estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela UPE. En esta oportunidad quiero presentar mi intención investigativa denominada Representaciones Sociales derivadas del acompañamiento escolar en casa a partir de la relación escuela-familia, una visión desde sus actores en tiempo de pandemia. En un primer momento y contextualizando la aproximación al objeto de estudio, es importante realidad de la crisis generada por la pandemia que originó el COVID-19 en relación al acompañamiento escolar que han realizado padres, cuidadores y maestros en época de pandemia, dadas las vicisitudes que significó la sustitución de la educación presencial por educación virtual, convirtiéndose en un desafío de ser afrontado por quienes se vieron abocados a desarrollar un plan de contingencia en condiciones límites que les permitiera dar continuidad al proceso escolar desde casa. De esta manera, será posible visibilizar las voces de los agentes educativos locales que dieron respuestas a los distintos momentos en que se pasó de la presencialidad a la virtualidad y al retorno paulatino a la nueva normalidad que incluye la multimodalidad entre la virtualidad y la presencialidad. Pues si bien es cierto que a lo largo de la historia de la educación siempre se ha dicho que la escuela va de la mano con la familia, nunca como ahora se ha evidenciado el gran recurso humano y pedagógico en que se convirtieron las familias de los estudiantes para lograr avanzar en el proceso educativo en un momento tan coyuntural como este. Por consiguiente, es importante explicar este fenómeno socioeducativo desde las representaciones sociales que se convierten en el sustento epistémico que permite comprender el impacto generado por la emergencia sanitaria, porque como lo propone Moscovici, las representaciones sociales son entidades casi tangibles, circulan, se cruzan, se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto, un encuentro. Es allí donde surge el interés por conocer el reto del acompañamiento escolar durante la pandemia, tiempo en el cual la familia y la escuela asumieron el principio de cooperación mutua para garantizar la continuidad del proceso escolar desde el establecimiento de canales de comunicación asertiva a través de herramientas digitales que permitieron orientar el trabajo autónomo de los estudiantes, procurando el desarrollo de las habilidades socioemocionales y las competencias ciudadanas necesarias para favorecer la resiliencia frente a la adversidad en tiempos de crisis, convirtiéndose en una oportunidad para seguir aprendiendo de las experiencias en la búsqueda de soluciones educativas orientadas al desarrollo del currículo que invita a transformar las dificultades en posibilidades. A partir de esta problemática se generaron las siguientes preguntas orientadoras. ¿Cómo se dio la relación escuela-familia en el acompañamiento escolar en casa en tiempo de pandemia desde la mirada de maestros, padres y o cuidadores? ¿Qué estrategias se utilizaron desde el contexto familiar para dar respuesta a las exigencias de la escuela en la virtualidad? ¿Se promovió un verdadero intercambio y cooperación en el trabajo mancomunado escuela-familia? ¿De qué manera la familia y la escuela han dinamizado el proceso pedagógico en la situación excepcional de pandemia? Estos planteamientos o interrogantes originaron que me plantearan los siguientes objetivos. Objetivo integrador: genera una aproximación teórica que vincule las representaciones sociales a partir de la relación escuela-familia en el acompañamiento escolar en casa en tiempo de pandemia desde la mirada de maestros, padres y o cuidadores. Objetivos concretos: interpretar las representaciones sociales de padres y cuidadores frente a su rol de acompañantes del proceso educativo durante la pandemia. Establecer la relación de cooperación entre familia y escuela en el ejercicio de las prácticas educativas durante el confinamiento para dar continuidad al proceso educativo.
Identificar las estrategias que han dinamizado el proceso pedagógico adoptado por padres y maestros durante la pandemia. Y por último, construir la teoría que permita comprender la relación escuela-familia en el acompañamiento escolar en casa en tiempo de pandemia. Vamos entonces al segundo momento, donde se identifica la metodológica en relación al enfoque, la naturaleza, el método, los actores, las técnicas e instrumentos necesarios para llevar a cabo esta investigación y finalizar con el análisis de datos. En primer lugar, hay que decir que el enfoque epistemológico de la investigación está basado en el método fenomenológico flexible observacional que plantea el pensador alemán Edmund Husserl, cuya corriente filosófica surge a partir del siglo XX para explicar que la realidad se hace presente en la subjetividad determinando sus diferentes estructuras, es decir, que la conciencia y su objeto conforman la vivencia. Por lo tanto, la fenomenología permite comprender los sentidos y significados de la experiencia humana a partir de las vivencias desde lo cotidiano. Y Husserl explica la manera como los sujetos llegan al conocimiento, teniendo presente que el primer paso es la actitud natural en la que percibe los objetos a través de los sentidos en su entorno cotidiano. Luego pasa a la actitud reflexiva que busca captar la esencia de las cosas. Eso es lo que el autor llama la reducción eidética y que se refiere al residuo que queda en la conciencia, para finalmente llegar a la reducción trascendental en la que conducimos nuestra propia conciencia al encuentro del yo puro o yo trascendental, para lo cual es necesario, como le indica el autor, poner en paréntesis nuestra propia conciencia. Esto es lo que Husserl ha denominado la epoyé y que se refiere a la necesidad en el investigador de mantener la actitud de espectador que solo ve el fenómeno que presentan los actores. En consecuencia, el método fenomenológico planteado desde un carácter reflexivo del quehacer cotidiano permitirá ahondar en la realidad experimentada desde la propia esencia durante la crisis sanitaria del COVID-19 que evidenció la necesidad de comunicación y diálogo permanente entre padres y docentes para dar continuidad al proceso escolar desde casa. Por consiguiente, la naturaleza de investigaciones de orientación cualitativa, lo que permitirá comprender que los sentidos y significados de los sujetos que actúan y participan de la interpretación de su propia realidad, dado que la unidad de análisis son las representaciones sociales. En relación a los autores, son 5 padres de familia, 5 docentes de básica primaria de distintas instituciones educativas de la ciudad de Neiva, con quienes se desarrollan observaciones a partir del desarrollo de talleres que les permitirá recrear la experiencia que vieron durante el confinamiento, realizando las correspondientes anotaciones en los diarios de campo, y también se aplicará entrevista a profundidad con preguntas abiertas que serán grabadas para luego ser transcritas. En relación al análisis de datos, se tendrá en cuenta la teoría fundamentada propuesta por Strauss y Corbin, la cual está diseñada desde el marco interpretativo de la investigación cualitativa, que busca diseñar una teoría que explique la realidad del suceso o situación estudiada a partir del análisis de datos recolectados, los cuales se someten a un proceso de codificación que primero es abierta y ocurre cuando se extraen las ideas principales del texto, transcrito con la información obtenida de los actores sociales para realizar luego la codificación axial en la que se agrupan las distintas ideas alrededor de los ejes principales y poder llegar finalmente a la codificación selectiva en la que se definen los ejes principales de las categorías y sus relaciones, eliminando las categorías que no hacen parte de este, buscando de manera incansable las categorías que hagan falta para finalmente construir un mapa categorial con sentido. Al obtener el resultado de las categorías, estas se confrontarán con la teoría y las descripciones de los actores sociales y el autor podrá exponer su punto de vista para finalmente obtener la teoría que da cuenta de la investigación. Por consiguiente, teniendo en cuenta que la unidad de análisis son las representaciones sociales,
Este análisis conocer los procesos en que se construye el discurso de padres y cuidadores como sujetos de estudio, quienes a partir de sus expresiones, comportamientos y narraciones configurarán los ángeles del análisis de esta nueva realidad que será comprendida a partir de 3 categorías básicas, que son el acompañamiento, las relaciones con la familia y las experiencias y vivencias, lo que permitirá generar una propuesta de teoría para crear una aproximación a la corresponsabilidad entre familia y escuela en el escenario de regreso a la educación presencial para recuperar las experiencias de la educación escolar en casa como una oportunidad de resignificar el sentido de la escuela presencial con la experiencia de la construcción de un proyecto de sociedad más humana. Muchas gracias. Hasta aquí la presentación. Feliz mañana.